Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Qué gusto recibir por segunda edición Diverso con Pedro Luis, que hoy nos viene a explicar o hacer como polémica entre la generación de concreto versus la generación de cristal. La eterna lucha entre lo que se hizo y lo que se usa. Bienvenido, Pedro Luis, ¿cómo estás? Hola Chave, hola Pancha, hola Vero, ¿cómo están? Buenos días, tardes ya. Yo, por ser mes de septiembre, decidí venir ataviado como la mexicana más chingona, que es Chabela Vargas, que nació donde quiso. Traigo lente oscuro, igual que mi Vero Morilla, y así vamos a hacerlo el día de hoy en honor a la más grande mexicana. Muy bien, conózcalo en www.cabomil.com.mx y si no, simplemente escúchalo. Oye, traes ahorita a la mesa un tema que de verdad está confrontando a las generaciones y es lo que todo el mundo siente, discute, duda, reflexiona, ¿no? Esta lucha entre la generación de concreto y la generación de cristal. No sé si quieres explicarnos un poquito. Totalmente, Chávez. Fíjate que, cuando quise abordar este tema vino a mi mente un momento bien importante en mi vida. El día que regresé después de mi primer semestre como foráneo en Monterrey y regresé a Mazatlán. Y resulta que para ese día yo regresé después de haber descubierto el mundo del teatro musical. A ver, ojo, yo era gay de closet todavía, ¿verdad? Pero entonces regreso hablando de teatro musical y cantando y bailando teatro musical cuando el chavo que se fue 6 meses atrás era un chavo que cantaba banda y cantaba trova. Y en ese momento fue una plática muy interesante con mis papás, porque sin hablar del closet y el lugar en donde yo estaba dentro de él, hablamos de mis preferencias musicales, ¿no? Y decían ellos que no podían entender cómo yo me fui escuchando trova y regresé escuchando, y regresé cantando Jekyll and Hyde, musicales, ¿no? Y esa discusión se fue bien interesante porque naturalmente a mí me salió, oye, si a mí no me gustaban los musicales antes, era porque nunca había visto un musical. No quiere decir que me transformó a alguien ni que entré a otro lugar. No, simplemente me vi expuesto a esto, ¿no? Y me encantó esa forma de arte. Y ese tipo de discusiones que existen entre personas de una generación y otra son muy interesantes. Ha evolucionado tanto esto que en los últimos años se empieza a ver un concepto en las redes sociales de lo que significa la generación de cristal y la generación de concreto. Y antes de entrar a este tema, quisiera hablar de la importancia de cómo ahora, con tanta comunicación que tenemos por todos lados, que estamos sobrecomunicados, también tenemos la suficiente energía como para dedicarnos a desestimar o a sobreestimar los argumentos de personas con cierta edad, ¿no? Y entonces eso se le conoce en el universo como el edadismo. Entonces, las personas que tienen mayor edad, para ciertas personas no tienen suficientes argumentos, pero tampoco los que tienen menor edad porque no tienen experiencia. Entonces, hay una situación ahí muy interesante en donde en lugar de construir puentes, seguimos haciendo guetos de personas que no tienen ahora no solo mi color de piel o mi orientación sexoafectiva, sino también una edad distinta a la mía y entonces yo no puedo empatizar. Y entonces, psicológicamente o para el estudio de las generaciones, nosotros los mercadólogos hemos hecho mucha chamba, también los psicólogos y sociólogos, en dividir a las personas, sobre todo del siglo pasado a en diferentes generaciones, y eventualmente hablaremos en un capítulo de lo que son los boomers, la generación X, los millennials y los centennials, la generación Z, pero estas son generaciones principalmente que parten de momentos históricos, ¿no? Y que de alguna manera reflejan personas que nacen entre cierta y cierta edad. El día de hoy no estamos hablando de eso. El día de hoy estamos hablando de la generación de cristal y de la generación de concreto, que muchas veces vamos a encontrar personas de centennials que piensan como personas de la generación de concreto y demás. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las generaciones de cristal y de concreto estamos hablando más bien de una actitud ante la vida, ¿no? Básicamente es lo que estamos viendo. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre estas dos generaciones? Principalmente les traigo aquí unos contrastes que nos van a ayudar a entender un poquito qué es lo que aboga cada una de las generaciones, ¿ok? El principal atributo que envuelve o que arropa o que atraviesa a la generación de concreto es la seguridad. La generación de concreto parte de un sentimiento de estabilidad emocional, de seguridad patrimonial, y entonces muchas de las decisiones que toman en su vida y muchas de las posturas que tienen ante ciertas problemáticas políticas, económicas y sociales tienen que ver con la permanencia del status quo.
no cambiemos, así ha estado bien, ni para qué lo mejores, porque ya está bien, no lo cambies, no innoves. El cambio pone en riesgo la seguridad, por eso no son fans. Uh-huh. Y vas a ver a personas en la generación de concreto, que son estas personas que van a hacer todo lo posible por permanecer en una empresa, ¿no? O cuidar valores de la familia tradicional, por ejemplo, que aquí no estoy juzgando, simplemente estoy poniendo sobre la mesa como que lo que tradicionalmente hace este tipo de personas que piensan, pero también son personas sumamente resilientes, o sea, son personas que reciben ataques y tradicionalmente no reaccionan ante eso porque buscan la estabilidad y no buscan alterar el status quo. Valoran muchísimo la conexión personal, son personas que te van a marcar, no te van a mandar WhatsApp. Es más, no te van a mandar WhatsApp para avisarte que te van a marcar, simplemente te van a marcar por teléfono. Propician todavía que existan como que estos momentos de convivencia social y demás. Y son personas que, ojo, y esto es bien importante, buscaron un cambio social que se logró, y ya que se logró, plató. O sea, mesetita, ya nos quedamos ahí y está perfecto. Ya lo logramos, ya palomeamos, ya me casé, ya estudié mi maestría, ya tuve mis hijos, ya lo logré. Es este sentimiento de logro y en búsqueda de esta estabilidad. Ya llegué, ¿no? Como si hubiera sido como una meta final, ya llegué a pesar de tener 40 o 50 años y tener media vida por delante. Claro. Y te digo una cosa, yo lo veía mucho en una de las empresas donde trabajaba, cuando me tocaba asistir a las sucursales del banco, lo podías ver mucho en las gerentes y los gerentes del banco. Para llegar a ser gerente de una sucursal bancaria, tú tienes que pasar una serie de escalones, no puedes llegar y convertirte nada más en gerente. Y el símbolo de convertirte en gerente era tener la oficina más grande con la silla más alta en una esquina cuando intentamos cambiar esa narrativa dentro de las sucursales para mejorar la experiencia del cliente, se nos cayó el mundo completamente. No hubo manera. Para cambiar la ubicación de la oficina del gerente del banco era así como, no podemos decir qué banco, pero hay que decir que Pedro Luis fue director nacional de marketing de un banco importante. Sí, ¿correcto? Sí. Sí, señor. Sí, señora y señora. Y entonces, generación de concreto por tu iPhone, que luego hablamos de ese tema. Ah, no, es lo que te iba a decir. Yo no hay yo qué catafixia elegir porque me siento una generación de concreto con harto ventanal. ¿Puede ser? Pero te digo una cosa, eso es bien interesante porque ahí vamos al otro lado, vamos a la generación de lo que dicen generación de cristal. Y realmente se asocia esta generación de cristal por la fragilidad, pero a mí me gusta verlo desde otro lado. A mí me gusta verlo por la flexibilidad, ¿verdad? Es una generación que nació de la incertidumbre del año 2000, vamos a decirlo así en términos demográficos, ¿verdad? Con la tecnología no como un descubrimiento, sino como algo inherente a su vida, y la toma de decisiones tiene que ver con eso. Son personas que llevaron el cambio social a un nivel de activismo, si tú quieres en Twitter, pero existe el activismo, esta necesidad de hablar por los que menos y las que menos tienen, y también importante de generar, y ahí es donde me encuentro con el puente, un cambio social, pero ahora sí desde las cosas que tradicionalmente no se hablan, y cuestionan y religión, y cuestionan política, y cuestionan temas de identidad de género, pero también de orientación sexoafectiva, pero derrumban al patriarcado, pero salen y lastiman esos monumentos tan grandes que existen en las ciudades, y eso ponen a llorar a la generación de concreto, ¿no? Es una generación que no entienden el concepto de estabilidad, básicamente operan bajo la premisa de que son emprendedores y van a firmar su destino. Son personas que se saben que no tienen una seguridad social que los avale en su vejez, por lo tanto YOLO, y viven al día, y entonces viajan, y entonces son nómadas digitales, y entonces funcionan con vamos a decir, con un caos estructurado en su vida, que para la generación de concreto no tiene sentido, pero que para la generación, como le dice de cristal, pues hace todo el sentido del mundo. ¿Por qué, señores? Porque si el algoritmo de Instagram cambia cada 6 meses y tengo que cambiar toda mi estructura de trabajo como creador de contenido, imagínate ahora si tengo la capacidad yo de vislumbrarme en una empresa 25 o 30 años, no existe, ¿no? Entonces, hay una desconexión interesante. A mí lo que me gusta, porque sé que tenemos poco tiempo, es qué cosas encontramos en común. A ver, aquí yo creo que lo interesante es cómo empezamos a ver y cómo empezamos a generar estos puentes de empatía entre decir, oye, si tú buscas la estabilidad y yo busco el cambio,
¿Cómo logramos estabilidad en el caos? ¿Qué tanto me puedes aportar tú a mí para yo entender cómo mi caos me genera un estilo de vida que me pueda ayudar a retirarme a una edad y no tener que trabajar toda mi vida, ¿no? O cómo yo, Generación de Concreto, te aprendo a disfrutar el momento y a vivir la vida y convertirme de esas personas mayores de 50, 60 años que se convierten en TikTokers increíbles, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad bien interesante en que todo mundo, las generaciones que se dicen de cristal y de concreto, empecemos a encontrar esos puentes de empatía porque, ojo, ambas generaciones están cambiando al mundo y lo cambiaron en su momento. No olvidemos que la generación de concreto, que podría englobar un poco a los boomers y a la generación X, nos llevaron al momento en el que estamos el día de hoy. Son los que tumbaron el muro de Berlín, son los que hicieron las primeras marchas de la diversidad, son las personas que abogaron porque nosotros podamos ser libres. Y ahora yo puedo entender que muchos de los cuatro que estemos aquí estemos en el medio, ¿no? Entonces, disfrutemos ese medio y aprovechémoslo para nosotros ser las personas que pueden lograr esos puentes de empatía entre las generaciones. Ay, tengo tantos comentarios del público y se me acaba el tiempo, pero quiero compartirlos. Primero, mi papá me escribe, me dice, gorda, yo soy generación de cristal. Y le digo, nombre concretísimo con doble varilla. Le pongo aviso. Por acá nos dicen, oigan, qué interesante tema, no había escuchado. ¿Cada cuánto estará este ponente con ustedes? Todos los miércoles, 1:20 de la tarde, aquí en Isabel y su café. Por acá nos dicen, a los concretos no nos enseñaron a disfrutar. Interesante reflexión. Y eso es uno, Chávez, de los más grandes aprendizajes que tienen que hacer de la generación de cristal. A ver, esos papás que duraron 40 años trabajando, 50 años en la misma empresa y que por fin pueden tomar esas vacaciones adoradas, cuando uno de generación de cristal le caen 3 pesos y agarra una mochila y vámonos, se va 3 meses. Solo por hoy, vámonos de viaje, sí, tienes razón. Y uno que esté en medio, ¿verdad, Panche? ¿Tú cómo te identificas? Eres cristal, pero mucho concreto, querida. Sí, totalmente. Y yo creo que hay puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, esta incapacidad de permitirnos el placer, el que todo gire mucho en torno a la culpa, creo que es muy de concreto, pero también creo que nuestra generación, Isabel, como que ya empieza a efervecer esa necesidad de cambio constante, de buscar nuevos horizontes, de entender nuevas narrativas. Entonces creo que un poco tenemos de ambas, creo que nos tocó justo estar a la mitad y creo que lo que dice Pedro Luis es bien importante, encontrar los puntos de encuentro y darnos cuenta de que radicalizar posturas pues no nos va a llevar a ningún lado, sino más bien encontrar lo que tenemos en común. Y todos tenemos la posibilidad de aprender y de cambiar, por más concreto o más cristal que seamos. Pero ahorita todos los radiofollowers que nos han escrito son concreto, ¿eh? Nos dicen yo soy concreto, entonces se los dejamos de tarea. No, el último comentario cortito, Pedro. ¿Por qué la gran crítica que hace la generación concreto a la generación de cristal tiene que ver con el compromiso? Bueno, pero estos chicos de ahora que no se comprometen, la inmediatez de un trabajo, la inmediatez de un vínculo, la inmediatez de una relación, no se juegan por nada. Batalla se ausentan. Vos dijiste son resilientes. Y está muy bien, pero desde otro lado la gran crítica, porque he tenido esta misma discusión con otra gente y sale este tema del compromiso. Yo no lo veo así, pero explica un poco porque quizás es el sentir de alguna persona. Lo dijo Pancha increíble ahorita. Mucho del sentimiento y de la actitud de la generación de concreto tiene que ver con la culpa, con que las cosas cuesten un montón y estos sacrificios que se hacen. Cuando ven que la generación de cristal con una cosa de estas, que por cierto es la 14 Pro, y sí estoy enfermo de mí mismo porque me tengo la pantalla, cuando agarran un celular y pueden generar 2 millones de pesos al mes por abrir una cuenta de OnlyFans o por generar contenido de finanzas o lo que tú quieras y dicen, pero ¿por qué yo no lo pude hacer? Sí. Y ven estas personas que se pueden generar una vida, crear una vida. Hay un celito de por medio, dices. ¿Hay celito de por medio? ¿Puede ser? Pues no, porque al final sí es un dolor. O sea, sí puedo entender de dónde viene. O sea, trato de empatizar y no me cuesta mucho. A ver, a mí me costó 45 años pagar mi casa y esta persona de 18 años ya tiene 2 departamentos en Brickell, en Miami, ¿verdad? Es más frustración, quizás. Claro, me parece que es más frustración que celos. Claro. Yo les digo que son la generación sándwich muchas veces. Imagínate que ellos tuvieron una infancia en donde tuvieron que acatar todas las órdenes de una generación que venía de la posguerra, ¿no? Con muchísimas necesidades económicas
y se topan en pared cuando les toca criar a la siguiente generación, con una generación que está aliada con la tecnología y que no entienden nada. Entonces se quedaron como alumnos de dos generaciones. Bueno, ya los de cristal ya podemos dar heridas de guerra pandémica, pero bueno, y luego platicaremos de eso. Gracias, Pedro Luis. Tus redes sociales, por favor, querido. @pegado y con Z, síganme por todos lados, ahí los ponen, literalmente son las palabras pegado y griega con Z completo, @pegado y con Z, ahí lo pueden encontrar. Ya por sabes, cierto, mi mamá ahora es fan de los musicales y le encanta Mentidrags, ver dragas cantando mentiras, ¿ves? le encanta. Todo, con todo y concreto, pero bueno. Escucha Isabel y su café de 1000 Radio 96.3. Siempre contigo.